arranca un nuevo cambio de tarifas en España y queremos conocer los detalles, sobre todo en la forma en la que nos puede afectar. Lo hacemos de la mano de Francisco Espín, él es asesor energético. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Nos gustaría conocer a grandes rasgos cuáles son esos grandes cambios. En principio, la tarifa ahora afecta a 3 tramos horarios diferentes. ¿Cuáles serían? Pues sí, a partir de mañana, como has comentado, va a haber tres horarios en donde vamos a tener el precio de la energía que pagamos con 3 precios muy diferentes. De 10 de la mañana a 2 del mediodía es el periodo punta o periodo más caro, que va a suponer la subida más importante, a 19 céntimos, y por la tarde de 6 de la tarde a 10 de la noche. Luego habrá otro periodo mucho más barato, que sería de 12 de la noche a 8 de la mañana, e incluye los fines de semana, que de ahí también es el cambio. Y luego un periodo intermedio, que sería el resto, ¿no? El resto del horario. También hay un cambio en el tema de potencia, es decir, que vamos a poder contratar 2 potencias diferentes, por el día y por la noche y el fin de semana. También, pues bueno, ahí permite fundamentalmente intentar adaptarlo, la potencia que vamos a demandar a nuestras viviendas a estos horarios. Uh-huh. Se parte ahora mismo de un sistema que era más limitado, aunque sí había algunos consumidores que podían elegir por una discriminación horaria también, pero más reducida. Sí, al final lo que se pretende es unificar todo el sistema tarifario. Por ejemplo, el cambio que quizás los consumidores que tuvieran contratada la tarifa básica, la 2.0, que tenían un precio que pagaban, por ejemplo, a 15 céntimos, ¿no? Las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana. Ahora, al cambiar a otros periodos, van a pagar un poco más caro esas horas puntas que comentaba anteriormente, pero por el contrario van a tener otros periodos más baratos, de tal manera que, por ejemplo, una familia media, hemos hecho los cálculos, de unos 4,5 kilovatios y un consumo medio de unos 3.000 kilovatios hora, ellos sí, aunque pueda parecer lo contrario, pueden tener un ahorro de aproximadamente, no mucho, entre 2 y 3 euros al mes. Lo que sí es cierto es que aquellos ya que tenían optimizado su consumo por esa doble tarifa, pues van a tener un recargo para una tipología de vivienda similar a la que comentaba antes, sobre unos 3-4 euros al mes aproximadamente. Uh-huh. ¿Cuánto se paga exactamente en cada uno de esos tramos? Pues en cada uno de esos tramos se puede, por ejemplo, el periodo 1 puede estar en torno de los 19 céntimos a los 22. El periodo 2 pues puede estar aproximadamente sobre, no sé, 10, 13 céntimos, 14 céntimos, y el periodo 3 entre los 7 y los 9 céntimos. También va a depender, en gran medida, de con quién o qué modelo tengamos contratado. Es decir, si estamos en la tarifa regulada, el precio voluntario pequeño consumidor, para entendernos, que es la que, por ejemplo, si queremos acogernos a aquellos consumidores que tengan o puedan acogerse al bono social, estarían suscritos. Entonces, ese precio va a ir dependiendo de cómo esté el mercado de la electricidad. Y luego está el libre mercado. En el libre mercado, pues ya cada comercializadora pues podrá jugar aproximadamente entre esos precios que comento. No obstante, aquí siempre advertimos que lo que hay que tener mucho cuidado es lo que hemos llamado tradicionalmente con las timofacturas, es decir, que aquellas comercializadoras, y antes se hacía mucho con el puerta a puerta, y ahora de manera telefónica, que no paran continuamente de llamarnos, donde nos pueden ofrecer otros servicios que no necesitamos, seguros de protección del hogar, contra urgencias eléctricas o muchísimas cosas que pueden aún, y con la excusa del cambio de tarifa, que sí, que puede haber y habrá un incremento, el excusarse en este cambio para de alguna manera que paguemos más por algo que no necesitamos. Es decir, esos otros servicios donde yo intento siempre aconsejar que debemos de tener mucho cuidado. Uh-huh. Entendemos que ahora una de las
primeras cuestiones que tiene que hacer cualquier consumidor es saber exactamente en qué franja horaria, ¿no?, se producen esos cambios, pero también qué tipo de cuestiones tienen que tener en cuenta de cara, pues, a posibles ofertas que no puedan ser tan buenas. Pues sí, al final este horario es crítico, que la medida de las posibilidades de cada uno deban de ajustar sus consumos. Tampoco consiste en que tengamos que planchar a las 3 de la mañana o a las 4 o ponerle la lavadora. Sí, hay varios consejos a los cuales pues estamos informando, ¿no?, a muchos de los consumidores que nos preguntan, como es, por ejemplo, el intentar programar, o bien mediante equipos como enchufes que hay que conectar el equipo para programar, no sé, la lavadora fuera de esos horarios, también, a lo mejor no del periodo más barato, que sea por la noche, pero sí del periodo llano. Uh-huh. El fin de semana es un buen momento también para aprovechar. Y luego pues también nos van surgiendo otras opciones, que como son pues las instalaciones de aquellos que puedan invertir, de instalaciones fotovoltaicas, donde vamos a producir nuestra propia energía, y precisamente en esa hora más cara, o otras oportunidades que ya a corto y casi a medio y quizás también a corto plazo, como son el tema de comunidades energéticas u otras vías, ¿no? Es decir, al final lo que se pretende, según entendemos, es hacer una tarifa, un consumo de las viviendas y del sector residencial y también de comercio un poco más plano, de tal manera que también el mercado mayorista, al no tener estas puntas, impida que entren tecnologías más caras de suministro eléctrico, con lo cual al final puede haber un efecto rebote. No obstante, echamos de menos el que se haya tenido un poco más de tiempo precisamente para explicar todos estos conceptos con más detenimiento. La ciudadanía pues pueda ir a adaptarse no de manera tan brusca, y sobre todo pues también informar a los consumidores sobre esta factura, y que tengan mucho cuidado, porque le pueden ofrecer una tarifa plana pensando que puede ahorrar, ¿no?, a esos precios medios, porque las comercializadoras en este sector libre así también lo pueden hacer, pero debemos de tener en cuenta que más del 50% del horario que se nos pone ahora a disposición pues en el periodo más barato, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, hay que ir jugando. Lo que sí está claro es que no es nada fácil. Si ya no era fácil interpretar la factura de la luz antes, pues ahora se hace un poco más complicado, y hará falta pues mucha pedagogía y mucha información y charla, y poco a poco pues que vayamos incorporando todos estos conceptos del día a día, ¿no? Y que la subida de la luz pues o de la factura o de los precios no solamente dependa de terceros, sino que también por lo menos ahora pues depende de nosotros mismos. Por lo que ha estado usted explicando, existe la posibilidad de que a partir de mañana pues las empresas comercializadoras puedan contactar con nosotros para ofrecernos paquetes diversos, ¿no? Uno de esos paquetes, que es el que usted comentaba que tenemos que tener especial cuidado, serían una especie de tarifa plana, es decir, tener una cuota parecida durante todo el día, sin esa discriminación horaria. En este momento nosotros los consumidores, teóricamente, si no hacemos nada, esto entraría en vigor directamente, esa diferencia horaria de la que estamos hablando, y simplemente no nos tendríamos que preocupar. La preocupación sería de cara a futuro si nos ofrecen una serie de ofertas que quizá no sean tan ventajosas. Sí, hombre, es difícil de prever, ¿no?, lo que va a hacer cada comercializadora. La tarifa regulada va a cambiar directamente. Hay otras comercializadoras que directamente también lo van a adaptar. Faltaría por ver esas otras muchas comercializadoras, porque el mercado está bastante diversificado, qué es lo que van a hacer y qué es lo que van a proponer. Yo, en cualquier caso, aconsejaría siempre que estuvieran muy atentos en principio, a cómo nos viene la próxima factura de la luz, que ya sería en julio, la factura de junio, que nos vendrá a principios de julio, y en cualquier caso, pues inmediatamente contactar con su comercializadora para renegociar o negociar qué es lo que nos están aplicando.
Ajá. Y otra cuestión, ha comentado usted que una de las novedades ahora es que podemos contratar dos potencias diferentes. Entendemos que podemos elegir, por ejemplo, una potencia más reducida para aquellas horas en las que prácticamente no utilizamos la electricidad, ¿no? Y no tenemos que tener una fija como tenemos hasta ahora. Pues sí, por ejemplo, si tenemos calefacción o en el que podemos programarla de 12 de la noche a 8 de la mañana, no sé, o acumuladores eléctricos que suelen ser habituales y que ya en el pasado se había generalizado este tipo de contratación, pues sí lo podemos hacer. Es decir, que al final la tarifa o P2 que se llama es bastante más barata que la que vamos a utilizar durante el día. Uh-huh. Realmente, en conceptos generales, si bien ha habido un incremento en estos términos de energía, de lo que pagamos por el kilovatio hora, en lo que sea el término de potencia máxima disponible, la fuerza que llamaban quizás la gente mayor, uh-huh. Pues ha bajado el término de potencia. Es decir, lo que se ha pretendido es potenciar el consumo, los kilovatios hora, que están más de nuestra mano, y en cambio el término fijo que es de la potencia, o bajarlo un poquito, que por cierto pues se verán beneficiados los que son las segundas residencias. Es decir, si por ejemplo muchos de los oyentes que tengan una segunda residencia, que aunque no la habitaran o durante el periodo que no estaban, verían que siempre pagaban, no sé, 20 o 30 euros, uh-huh. Por ejemplo, en factura de luz que no tienen ningún consumo. Ese precio se les va a reducir porque ese término de potencia o parte fija pues va a bajar. Ajá. Hemos estado hablando con Francisco Espín, es asesor energético